Hay un tipo de soledad que no tiene nombre en la mayoría de los idiomas. No es la soledad del que no tiene a nadie cerca. Es la soledad del que está rodeado de gente y, sin embargo, siente que habita un planeta diferente. Es la soledad del que escucha una conversación y ve, con una claridad que casi duele, tres niveles de significado que nadie más parece percibir. Es la soledad del que termina de responder una pregunta simple y se da cuenta, apenas a mitad de la frase, de que ya ha perdido a su interlocutor. Esta forma de aislamiento es peculiar, silenciosa y casi invisible desde afuera. Desde afuera todo parece bien. Desde adentro es una forma de cansancio que no se cura con dormir. La inteligencia elevada es uno de esos dones que la cultura popular ha romantizado hasta el punto de hacerle un flaco favor a quienes la poseen. Se la imagina como una superpotencia limpia, el genio que resuelve ecuaciones en segundos, el estratega que siempre tiene la respuesta correcta, la persona que nunca se equivoca. Pero la psicología cognitiva lleva décadas describiendo algo muy diferente. Una mente que procesa el mundo con mayor profundidad no lo experimenta con mayor comodidad. Lo experimenta con mayor intensidad, mayor complejidad y, con frecuencia, mayor sufrimiento. No porque haya algo roto en ella, precisamente porque funciona exactamente como fue diseñada para funcionar. Lo primero que conviene entender es que el cerebro altamente analítico no tiene un botón de apagado. La corteza prefrontal, esa región responsable del razonamiento abstracto, la planificación y la autorreflexión, permanece activa de una manera que a la mayoría de las personas les resultaría agotadora si pudieran experimentarla por un solo día. La red neuronal por defecto, ese sistema de procesamiento interno que genera el monólogo interior, sigue funcionando incluso durante el descanso. El resultado es una mente que nunca está realmente en silencio, que procesa mientras cocina, que analiza mientras escucha música, que construye hipótesis mientras intenta conciliar el sueño a las 2 de la madrugada. No es ansiedad en el sentido clínico habitual. Es el precio de un sistema cognitivo que no distingue entre tiempo de trabajo y tiempo libre, porque, para él, pensar no es un esfuerzo, es el estado natural de existencia. La primera lucha, y quizás la más incomprendida, es precisamente esa incapacidad de descansar de verdad. Mientras una mente promedio puede sentarse frente a una película sin mayor complejidad y simplemente disfrutar, una mente profundamente analítica observa la estructura narrativa, anticipa los giros argumentales, nota las inconsistencias en los personajes y evalúa si el director logró lo que intentaba. No elige hacer esto, lo hace de manera automática, igual que otros respiran. El problema es que este procesamiento constante consume energía real. Los estudios sobre el metabolismo cerebral muestran que el pensamiento intensivo agota glucosa y oxígeno a un ritmo significativamente mayor que el estado de reposo. Una mente que nunca descansa es una mente que se fatiga de maneras que no siempre se manifiestan como cansancio físico visible, sino como una especie de saturación interna, una sensación de estar siempre lleno, siempre al límite de la capacidad de absorción. La segunda lucha es la parálisis analítica, y merece ser explicada con cuidado porque es profundamente contraintuitiva. Se asume que una mente más inteligente toma mejores decisiones, y en abstracto eso puede ser cierto. Pero en la práctica cotidiana ocurre algo paradójico. Cuanto más capaz es un cerebro de visualizar variables, consecuencias y escenarios alternativos, más difícil le resulta elegir. Elegir un restaurante puede convertirse en un ejercicio de evaluación de preferencias propias, posibles reacciones ajenas, calidad probable según múltiples indicadores y coherencia con valores personales sobre alimentación o economía. Elegir una carrera puede paralizarse durante años porque la mente ve con demasiada claridad todas las rutas posibles y todas sus implicaciones. Esta no es indecisión por falta de criterio, es exactamente lo contrario. Es exceso de criterio aplicado a un sistema que no fue diseñado para funcionar con tanta información simultánea. La vida requiere, en muchos momentos, simplificar. Y simplificar es lo más difícil del mundo para una mente que ve complejidad en todas partes. La tercera lucha tiene que ver con el aburrimiento existencial, y es una de las más difíciles de confesar, porque suena a arrogancia, cuando en realidad es una forma de hambre. El cerebro altamente analítico necesita estimulación cognitiva de una manera similar a como el cuerpo necesita movimiento. Cuando no la recibe, no simplemente se aburre, sufre. Las conversaciones superficiales no son solo poco interesantes, resultan físicamente agotadoras de una manera difícil de articular. No porque la persona sea incapaz de tolerarlas socialmente, sino porque el cerebro sigue procesando aunque no haya nada que procesar,
buscando patrones donde no los hay, tratando de encontrar profundidad en una superficie lisa. Investigaciones publicadas en revistas de psicología cognitiva han documentado que las personas con mayor capacidad analítica reportan consistentemente menor satisfacción en interacciones sociales frecuentes, pero poco profundas. No porque sean antisociales por naturaleza, sino porque su sistema nervioso requiere un nivel de estímulo que la mayoría de los intercambios cotidianos simplemente no proporciona. La cuarta lucha es quizás la que más contribuye a esa soledad silenciosa de la que hablábamos al principio: la dificultad para ser comprendido. No en el sentido de que nadie entienda sus palabras, sino en el sentido de que las conexiones que establece entre ideas, la velocidad a la que salta de un concepto a otro, la manera en que ve relaciones entre fenómenos aparentemente no relacionados, todo eso hace que sus conversaciones sean frecuentemente difíciles de seguir para quienes procesan el mundo de manera más lineal. Y la persona analítica lo sabe. Lo nota en la mirada que cambia, en el momento en que el otro empieza a sentir de manera demasiado rítmica, señal inequívoca de que ya dejó de seguir el hilo. Aprende a traducirse, aprende a simplificarse, aprende a habitar una versión reducida de sí misma en la mayoría de sus interacciones, guardando las conversaciones que realmente la alimentan para los raros momentos en que encuentra a alguien que puede ir a ese ritmo. Y cuando no los encuentra, guarda todo eso dentro, donde sigue procesándose solo, sin interlocutor, en ese silencio que desde afuera parece calma y desde adentro es una acumulación de pensamientos sin destino. La quinta lucha es la hipersensibilidad emocional que acompaña, casi invariablemente, a la inteligencia analítica elevada. Existe un mito muy extendido que asocia la inteligencia elevada con la frialdad emocional, como si la capacidad de razonar con precisión viniera acompañada de una menor capacidad de sentir. La investigación empírica dice exactamente lo contrario. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que las personas con mayores niveles de rumiación cognitiva, esa tendencia a procesar y reprocesar situaciones, también puntúan significativamente más alto en medidas de empatía cognitiva. Sienten más, no menos. Anticipan el dolor ajeno con una nitidez que a veces los abruma. Procesan las injusticias con una intensidad que el entorno suele considerar desproporcionada. Y cargan con todo eso en silencio, porque han aprendido que expresar la profundidad de lo que sienten genera incomodidad o incomprensión o ambas. La inteligencia no los protege del sufrimiento emocional. En muchos casos, los hace más permeables a él. La sexta lucha es el perfeccionismo estructural, que no debe confundirse con el perfeccionismo superficial del que simplemente quiere que las cosas salgan bien. Esta forma de perfeccionismo nace de la capacidad de ver, con brutal claridad, la distancia entre lo que algo podría ser y lo que es. El escritor analítico ve todos los fallos de su propio texto. El músico analítico escucha todas las imperfecciones de su propia interpretación. El pensador analítico reconoce todos los agujeros en su propio argumento. Y esta claridad, que debería ser una ventaja, se convierte en un obstáculo porque hace casi imposible la satisfacción. No porque el resultado sea malo, sino porque la mente siempre puede imaginar cómo podría ser mejor. El estándar de comparación no es el promedio exterior, sino el ideal interior. Y ese ideal siempre está un paso más allá del alcance. Esto no es vanidad, es la consecuencia lógica de una mente que no puede evitar ver posibilidades donde otros ven resultados. La séptima lucha, y una de las menos documentadas en el discurso popular, es la dificultad para habitar el presente. No en el sentido espiritual o filosófico, aunque la conexión existe, sino en el sentido neurológico más concreto. Una mente que vive procesando el pasado en busca de patrones y proyectando el futuro en busca de escenarios, tiene escasas neuronas disponibles para simplemente estar en el momento que ocurre. Hay una ironía profunda en esto. Las personas con mayor capacidad cognitiva, aquellas que teóricamente deberían poder sacarle más partido a cada experiencia, son frecuentemente las que menos pueden disfrutar una experiencia mientras ocurre, porque su cerebro ya está en otro lugar, evaluando, anticipando, procesando. La meditación, que tantos recomiendan como solución, resulta especialmente difícil para estas mentes, no por falta de disciplina, sino porque acallar el procesamiento interno es para ellas como pedirle a un corredor profesional que deje de respirar durante 1 kilómetro. El sistema no sabe funcionar así. La octava lucha, y con ella cerramos este recorrido, es quizás la más antigua y la más difícil de resolver: la búsqueda de sentido que nunca termina. La inteligencia elevada viene acompañada casi sistemáticamente de una mayor conciencia de la complejidad del mundo, de sus contradicciones, de sus injusticias, de su fragilidad.
Esta conciencia no es negociable. No se puede desactivar. Y genera una inquietud existencial que no tiene remedio fácil, porque las respuestas simples no satisfacen a una mente que puede ver inmediatamente por qué son insuficientes. Las personas profundamente analíticas tienden a vivir con preguntas abiertas de manera permanente, sobre el propósito, sobre la ética, sobre la naturaleza de la conciencia, sobre el valor de sus propias elecciones. Esto no es depresión, aunque puede confundirse con ella. Es algo más parecido a vivir con una sed que no tiene un vaso del tamaño adecuado. No porque el vaso no exista, sino porque aún no ha sido encontrado, y la búsqueda, por tanto, continúa. Lo que une estas 8 luchas es algo que vale la pena nombrar con precisión. Ninguna de ellas es un defecto. Son consecuencias directas de cómo funciona un sistema cognitivo que procesa el mundo con mayor profundidad, mayor velocidad y mayor sensibilidad que el promedio. El problema no está en la mente. El problema está en la distancia entre cómo esa mente funciona y lo que el entorno social, laboral y cultural espera que sea normal. El entorno fue diseñado, en su mayor parte, para mentes que funcionan de manera diferente, y adaptarse a ese entorno sin perder lo esencial de uno mismo es en sí mismo un trabajo de toda la vida. Lo que la psicología cognitiva nos enseña, y lo que este recorrido intenta reflejar, es que el primer paso hacia una vida más integrada para una mente analítica no es corregir nada, es comprender. Comprender por qué el descanso cuesta tanto, por qué decidir duele, por qué la soledad en compañía es real y no imaginada, por qué el estándar interior nunca baja. Comprender no elimina las luchas, pero las transforma. Las convierte de fuentes de vergüenza o confusión en características reconocibles de un tipo particular de mente. Y cuando una característica es reconocida, deja de parecer una anomalía y empieza a parecerse a lo que siempre fue, una manera distinta de habitar el mismo mundo que todos compartimos. El sufrimiento silencioso de la mente analítica no necesita ser tan silencioso. Necesita ser nombrado, entendido y, sobre todo, tratado con la misma profundidad con que esa mente trata todo lo demás. Porque la inteligencia que genera estas luchas es la misma que, cuando encuentra el espacio adecuado, produce las ideas más extraordinarias que el mundo haya conocido. No a pesar de su complejidad, exactamente gracias a ella.